Hermanos, el Señor Jesús nos bendiga en esta tarde. Bienvenidos, hermanos, a comer pan de vida, la bendita palabra de Dios. Amplía nuestro conocimiento en Cristo, hermanos. Esperamos que en esta tarde estemos todos dispuestos para orar, para poner nuestra vida en las manos de Dios, para que nosotros seamos bendecidos por Él, hermanos. Es necesario orar de corazón a nuestro Padre. Amén. Vamos a orar a nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, estamos delante de tu presencia humildemente en esta tarde, rogándote que por tu misericordia inclines tu mirada, tus oídos a esta oración que hacemos delante de ti, en la cual te pedimos perdón por nuestros pecados. Señor Jesús, confiamos en ti, que nos escuchas, Señor Jesucristo. Te rogamos, reciba la oración en la cual te damos gracias, porque nos tienes con vida, Señor Jesús. Te rogamos, mi Padre Celestial, por todos mis hermanos y toda la humanidad que está pasando pruebas, Señor Jesucristo, y luchas con esta enfermedad. Confiamos en ti, que tú estás con ellos y que tú obrarás en sus vidas por tu misericordia. Pero te pedimos también en esta tarde, Señor Jesús, bendigas la palabra que nos das, bendice nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestro corazón, bendícenos con el perdón de pecados. Por cuanto nosotros queremos en esta tarde comer pan de vida, Señor Jesús, tenemos nosotros que buscar tu santo rostro, porque aquí dejaste estipulado: buscad mi rostro mientras pueda ser hallado. Aquí estamos, Señor Jesús, dispuestos, mi Padre, para que abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento, espíritu y alma, para recibir tu bendita palabra, Señor Jesús. En tu santo nombre la recibimos, porque reconocemos que somos tus discípulos. Tú eres nuestro Maestro. Te rogamos que escribas en las tablas de nuestro corazón, Señor Jesucristo. Te pedimos que esto sea hecho en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ti la honra y la gloria por siempre, por todos los siglos de los siglos. Amén. Así, hermanos, vamos a leer la bendita palabra de Dios. Vamos a analizar nuevamente San Mateo 28. Sabemos que nuestro Padre, Él dejó escrito para nosotros, usando sus apóstoles. Amén. Capítulo 28, versículo 18, hermanos. Analizamos la cita, pero vamos a leer primero juntos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y llegando a Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y con la misma potestad, hermanos, nos sigue enseñando qué debemos hacer para ser bautizados. Prepararnos para ser bautizados. Primeramente, conocer su palabra. Primeramente, nuestra vida, dejarlo entrar a nuestro corazón, ¿verdad, hermanos? Bueno, vamos a analizar qué nos dice el versículo 19. Dice: por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándonos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay Biblias, hermanos, que no lo dicen así. Dice: por tanto, ir y hacer discípulos, y dice, predicar a toda criatura, bautizándonos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero dice a toda criatura. No se trata de criaturas siendo bebés. Se trata de criaturas de creación, y que el Señor, tanto por hombres como mujeres, somos la creación de Dios. No que exactamente sean bebés los que se tengan que bautizar. Porque dice: por tanto, id y doctrinar. Primero es doctrinar, primero es preparar. Primero es que ellos entiendan la palabra de Dios, para que tengan en su corazón la decisión de ser bautizados. Dice: bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Analizamos que aquí no se trata de un bebé, porque dice: tenemos que ser doctrinados. Y un bebé que acaba de llegar a la tierra no puede ser doctrinado. Ese bebé es un pequeño que apenas está llegando al mundo, que no sabe todavía que existe por cuanto su corta edad. No se trata de doctrinar a las criaturas pequeñas, se trata de doctrinar a quien tenga ya uso de razón, para poder recibir la palabra de Dios y ser bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primero es la preparación para poder recibir el bautizo, ¿verdad? Primero es discípulo. Primero es discípulo de Jesucristo. Esa preparación es para que nosotros entiendamos que lo debemos hacer con conciencia. No nada más, hermanos, así, sin preparación. Porque analizamos que dice el Señor Jesús aquí, hermanos, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 1. Buscamos la cita, hermanos, y vamos a leerla, que dice ahí: después de ser lavado,
Analizamos, hermanos, en lo material. Cuando vamos a sentarnos a la mesa, no buscamos un vaso sucio para poderlo ocupar para tomar agua, ¿verdad? Buscamos un vaso que esté lavado, que esté limpio. Así nuestro Dios busca vasos limpios, pero para podernos lavar primero nos prepara para que sepamos que lo hagamos con conciencia. A que nosotros no lo hagamos nada más superficialmente, porque es un compromiso con Dios. Un compromiso con Dios, hermanos, es aceptarlo tal y como Él quiere, no como nosotros lo aceptemos vagamente. Por eso primero es hacer conciencia. Tenemos que dar testimonio público. Ese testimonio público, cuando nos vamos a bautizar, hacer conciencia de que eso es lo que va a suceder. Cuando nos vamos a bautizar, no nos interesa quien nos vea. No nos interesa que la gente esté mirando nuestros portamientos al irnos a bautizar con una bata, estar orando, estar cantando alabanzas. No nos interesa que nos vea el público. Es un testimonio público de nuestra fe en Cristo. Con conciencia lo vamos a hacer, hermanos, porque vamos a poner su nombre en alto, entrando en obediencia, mostrando que obedecemos a nuestro Rey. Amén. Si analizamos San Marcos 16, versículo 15 y 16, en la cita nos dejó escrito cómo tiene que ser, hermanos. San Marcos 16, versículo 15 y 16. Lo leo y lo sigo con su mirada, hermanos. Amén. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura de creación. No es que sea un bebé para que sean a las criaturas que se lleven a bautizar sin conciencia. Dice el 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero dice el que creyere y fuere bautizado. Se trata de que la persona debe creer, primeramente aceptar a su Señor, creer en Él, aceptar su doctrina, aceptar que el Señor Jesús lo quiere preparar. Por eso se doctrina, para poder bajar a las aguas, para que lo haga con responsabilidad, para que las cosas las tomen en serio y no que sea un juego, que nos bauticemos y regresemos nuevamente al mundo a hacer lo que no conviene. Es necesario prepararse para que nosotros entendamos que debemos creer primeramente. Y si hemos creído, hermanos, nos podemos bautizar, ¿verdad? Dice aquí, hermanos, analizando en Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2. Vamos a analizar qué dice ahí nuestro Padre, porque escudriñando las Escrituras nos damos cuenta que es lo que nos conviene hacer, porque dejó escrito para nosotros. Amén. En el capítulo 6, versículo 1 y 2. Lo leo, lo sigo con su mirada. Por tanto, dejando la palabra del comienzo, dejando los rudimentos del mundo, ¿verdad? Dice, en la doctrina de Cristo, y vamos adelante a la perfección. ¿A dónde vamos? Adelante. No nada más conocemos y nos estancamos ahí. Vamos adelante, el camino es hacia la perfección, buscando el perfecto que se llama Jesús. Pero de esa manera, si vamos adelante, quiere decir, es como cuando un niño entra a la escuela, que entra primero a kinder. No toda su vida se queda en kinder. Se fue a la primaria, secundaria, su preparación que tiene destinada en su vida. Pero hermanos, va adelante. Así nosotros. ¿Cuál es la meta? Llegar con Cristo. Llegar a la perfección, pero siguiendo las pisadas del Señor, siguiendo sus mandamientos, para que de esa manera nos prestemos para ser doctrinados primeramente. Por eso dice, por tanto, dejando la palabra del comienzo, en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de la fe en Dios. Versículo 2. Y de la doctrina de bautismo. Claramente dice la doctrina de bautismos. Y de la imposición de manos, y de la resurrección de los muertos, y del juicio eterno. Por eso nosotros debemos hacerlo con conciencia. Cuando ya nos vayamos a bautizar, no cuando veamos que alguien ya se está bautizando, nada más nos acerquemos y digamos, yo también.
No, tiene que ser con conciencia. Debe ser primero preparado para que sepa lo que va a hacer. Va a aceptar a su Señor para toda su vida, va a caminar, se va a bautizar y es un solo bautizo y ya no puede regresar a lo que estamos haciendo, Si ya rectificamos que nos debemos lavar de lo que hemos hecho mal delante de los ojos de Dios, nosotros entonces tenemos que tener ese arrepentimiento firme delante de Dios para no jugar con nuestra salvación. Por eso, hermanos, es necesario aceptar la doctrina de bautizo o para bautizo, que es lo mismo. Por eso nosotros, hermanos, vamos a ser humildes delante de Dios, aceptando su enseñanza para la preparación y así poderse bautizar. Amén. Dice aquí, hermanos, vamos a analizar San Mateo 3:6. ¿Cómo lo tenemos que hacer? En aquel tiempo San Juan Bautista bautizaba, ¿verdad, hermanos? Pero aquí nos dice para qué. Y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados. En los versículos que hemos leído de San Mateo, de San Marcos, y regresamos a San Mateo, nos damos cuenta que no se trata de las criaturas pequeñas. Se trata de una persona que hizo conciencia delante de Dios, porque aquí dice el 6, y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados. Un bebé no va a confesar pecados porque para empezar no los ha cometido. No es posible que primero se bautice y luego peque. Es necesario que entiendamos que se trata de criatura y de creación. Nosotros, los que ya hicimos conciencia, de 10 años en adelante ya tenemos conciencia, por cuanto sabemos que el Señor Jesús nos pone ejemplo en que Él también, hermanos, tomó el bautizo, pero no sabemos que Él haya pecado para poderse lavar. Él nos puso el ejemplo, pero el Señor Jesús nos puso la luz, nos alumbró cómo tenía que hacerse las cosas, ¿verdad? Por eso tenemos que aceptar, primero ser preparados, primero ser doctrinados. Sabemos que un pequeño no se puede doctrinar, por lo tanto el bautizo de infante no es bíblico, por cuanto primero hay que prepararlo al que se va a bautizar, que sepa qué va a recibir del Señor Jesús, que sepa qué va a dar. ¿Qué va a dar? Un testimonio público, porque la gente va a ver cómo se bautiza. Amén. Es necesario que entiendamos que cuando ya hicimos conciencia y estemos ya preparados, ya estamos con aquella decisión de dejar el pecado del mundo, preparados y decididos a bautizarnos, a lavarnos. Para poder ser sepultados tenemos que primero tener la decisión para buscar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y hacer su voluntad, porque de esa manera nosotros vamos a ser salvos si llevamos las cosas en serio. No llevar una religión, sino llevar la obediencia a los mandamientos del Señor Jesús que nos ordena para poder ser salvos. Dice aquí, hermanos, regresando a San Mateo, capítulo 3, pero el versículo 11. Dice ahí el versículo 11, lo siguen con su mirada. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí más poderoso es que yo. Los zapatos del cual yo no soy digno de llevar, él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Pero dice los primeros renglones, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿De qué se puede arrepentir un bebé si todavía no comete pecados? Se trata de prepararlo ya que tenga conciencia para que así se pueda bautizar. Así se haga conforme las Sagradas Escrituras y no nada más lo hagamos, hermano, superficial y cometamos pecado después delante de Dios por estar en la ignorancia de preparación para poderse bautizar. Por eso el Señor dice aquí que el bautizo en agua para arrepentimiento lo hizo San Juan el Bautista, hermanos. Y así dejó el ejemplo para que todos nosotros lo hagamos. Así lo hagamos nosotros. Por cuanto es mandamiento lo que dejó el Señor Jesús escrito. Y hacer discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero primero hacer discípulos. Primero
prepararse, primero entender lo que estamos haciendo, para que no hagamos alguna cosa contraria delante de Dios y nosotros caigamos en pecado por cuanto no lo hacemos con conciencia. En el bautizo, hermanos, nosotros estamos una persona lavada. Cuando ya nos bautizamos, estamos al servicio del Señor, por cuanto ya nos lavamos de pecado, pero primero prepararse. No puedo decir me voy a bautizar si no he tomado la doctrina de bautizo, para que de esa manera yo ya no le haga caso al pecado. Porque si no estoy consciente de que debo dejar el pecado, no me debo bautizar. Debo aceptar los compromisos que tengo con Dios, para que de esa manera no, hermanos, no estemos un pie en el mundo y un pie con Cristo. Por eso debemos hacerlo con conciencia. Los compromisos con Dios, hermanos, con Dios, mas no con el pastor, es asistir a la congregación. Si fallamos, no le estamos fallando al pastor. Amén. Compromiso con Dios, lee las Sagradas Escrituras. También es compromiso con Dios. También debemos hacer conciencia con quién nos estamos comprometiendo para no jugar con estas cosas. Porque estamos conscientes de que nosotros queremos salvarnos, pero para eso debemos hacer su voluntad, así como nos lo ordena. Ese camino, hermanos, es real, es verdadero. Solamente la obediencia se necesita para hacerlo como Dios ordena, como Dios manda, hermanos. Por cuanto los compromisos con Dios, sabemos de vivir sus mandamientos en regla, la palabra de Dios en nuestra vida, para que así, cuando digamos, ya me quiero bautizar, es porque ya lo entendimos. No al que le diga el pastor, ven, te voy a bautizar, si no se ha hecho conciencia, vamos a condenarnos por cuanto jugamos con nuestra salvación. No es correcto, hermanos. Por ese motivo, vamos a tomarlo muy en serio. Amén. Analizamos qué dice Hechos 19:4. ¿Ya lo tenemos? Lo leo, síganlo con su mirada, dice aquí. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Aquí dice, ¿verdad, hermanos? De arrepentimiento. Así es de que si ya estamos arrepentidos de lo que nosotros hemos hecho, ya lo podemos hacer. Dice, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, el Señor Jesucristo. Y si ya creímos en Él y que viene por nosotros y que nos quiere salvar, hermanos, entonces, ¿por qué no lavarnos de pecado? ¿Por qué no lavarnos, hermanos? Tenemos nosotros que entender que debemos dejarnos que Él nos prepare. Pero primeramente, prepararnos, primeramente ser discípulos, primeramente tomar la doctrina bautismal. Porque de esa manera yo puedo leer toda la Biblia. Pero si no, yo no he hecho conciencia de que yo debo ser otra criatura, que ya estoy dispuesto a lavarme, que ya estoy dispuesto a bautizarme, estoy dispuesto a que esa criatura pecadora sea sepultada. No me puedo bautizar si no tengo esa conciencia. No me puedo bautizar si no tengo esa decisión de servir al Señor Jesús. Es necesario entrar en la obediencia. Amén. Leemos Romanos 6:21. Leemos, hermanos, yo lo sigo con la palabra y ustedes con la mirada. ¿Qué fruto pues teníais aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Por eso, hermanos, mejor vamos a dejar que el Señor Jesús nos lleve en su santo camino, en su santa palabra, nos prepare para que podamos nosotros ser firmes en el bautizo. Analizando, hermanos, San Mateo 3. Vamos a ver el ejemplo, cómo está, cómo lo debemos hacer. En San Mateo 3, hermanos, ahí el Señor dejó escrito para nosotros. Amén, por medio de San Mateo. Dice la bendita palabra de Dios que nosotros, si seguimos sus pisadas,
debemos obedecer las Escrituras. Todo el cuerpo subió del agua al Señor Jesús después que se bautizó. Y el 17 dice, he aquí una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Debemos nosotros, hermanos, darnos cuenta que Dios se complace en la obediencia. Dios se complace en que nosotros hagamos su santa voluntad. Nuestro Padre se goza cuando no somos lavados, somos bautizados y no somos nueva criatura. Pero para eso debemos aceptar ser doctrinados. Debemos aceptar nosotros ser preparados conforme la bendita palabra de Dios, porque solamente de esa manera podemos bajar a las aguas. No tiene caso, hermanos, que lo hagamos sin conciencia y después de ser bautizados nos regresemos al mundo, no regresemos al pecado, porque es necesario que nosotros, hermanos, ya seamos la nueva criatura después de ser bautizados, pero, hermanos, ser la nueva criatura. No regresarnos a la vieja criatura por no hacerlo con conciencia. Lo hacemos sin conciencia, hacemos lo contrario, hermanos. Pero si lo hacemos con conciencia, entonces todo va a ser para honra y gloria del Señor Jesús, y sabemos que se goza si le obedecemos a nuestro Dios, hermanos. Por eso es necesario dejarse doctrinar, dejar que nuestro Padre nos vaya preparando, nos vaya sacando del mundo, nos vaya sacando, no del mundo de lo material, sino del mundo de pecado, hermanos. Nos va sacando de las costumbres del mundo para podernos lavar, porque no podemos nosotros, hermanos, bautizarnos y hacer la misma criatura pecadora, porque ese bautizo no serviría. Pero de todos modos no se puede hacer otro, porque no vamos a jugar con la salvación. Yo me bautizo en una iglesia, luego me bautizo en la otra, o me bautizo en diferentes denominaciones, tampoco es válido delante de Dios. Por eso lo vamos a hacer con conciencia, hermanos. Debemos hacerlo siempre nosotros, hacer la voluntad de Dios, acordándonos que el compromiso es con Dios, mas no con el pastor. El compromiso es que seamos la nueva criatura, no jugando con nuestra salvación, porque con Dios no vamos a jugar. Él quiere que nosotros seamos verdaderos hijos, así como Él es verdadero Padre, entrando en mandamientos y estatutos que dejó escritos, hermanos. Y vamos paso por paso, obedeciendo al Señor Jesús, lo que Él quiere de nosotros, procurando, hermanos, obedecerle, procurando hacer su santa voluntad, porque es lo que Él quiere, que hagamos su voluntad. Porque dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y es un mandamiento, hermanos, es un mandamiento de nuestro Señor Jesús cuando dijo, id y haced discípulos. Es un mandamiento, dice, id y haced discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso, hermanos, tenemos que entrar en esos estatutos que dejó escritos, porque Él no piensa borrar ningún estatuto. Lo hagamos o no, obedezcamos o no, Él los dejó perpetuos para nosotros. De esa manera, hermanos, haremos su santa voluntad, porque Él así lo decide, hermanos, y así quiere que lo hagamos. Y no es reversa, hermanos, solamente nos queda obedecer. Porque claramente dijo, al que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y queremos ser salvos, hermanos. Solamente queremos obedecerle. Pero nosotros tenemos que entrar en la obediencia, con el temor de Dios, haciendo su santa voluntad. Amén, hermanos. Así es de que nosotros solamente les pedimos a Dios que nos bendiga con esa obediencia. Que nos bendiga nuestro Padre Celestial con ese temor a Dios, con ese principio de sabiduría. Y que nos demos cuenta cuando estamos en desobediencia delante de Él y hacemos lo contrario, porque muchas veces dejamos pasar mucho tiempo. Y a veces estamos años en una banca sentados y no nos lavamos, no nos queremos bautizar. Todavía lo queremos pensar. Cuando decimos que lo queremos pensar, es que no estamos decididos a dejar el pecado. O en qué nos queremos meter de pecado, por lo cual no nos queremos bautizar. Cuando ya tomamos la decisión, nos acercamos al pastor y decimos, pastor, me quiero bautizar. Quiero morir al pecado, quiero vivir para Cristo, quiero ser lavado. Así, para los usos del Señor, necesitamos ser lavados. Así como los vasos que usamos nosotros en la mesa del comedor, para usarlos deben ser lavados, así nuestro Dios. Sus vasos, sus servidores, primeramente deben ser lavados, hermanos. Por ese motivo lo debemos hacer con conciencia para decidirnos el bautizarnos. Amén. A modo de que esto, hermanos, sea agradable delante de Dios y no delante de los hombres. Por ese motivo, hermanos, los mandamientos que dejó en las Sagradas Escrituras, y nos ampliamos más en ese mismo tema, hermanos,
sabemos que tiene muchas cosas que decir nuestro Dios, porque el Señor después de lavado, claro, nos dice, nueva criatura somos, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Pero ahora, hermanos, primeramente es hacer la conciencia que se está diciendo para que las cosas en Dios vayan en serio y no hagamos revoltura que quieramos vivir en parte en el mundo y en parte con Cristo, en parte haciendo su voluntad y en parte desobediencia, porque eso no sería correcto delante de Dios. Dice, si somos tibios, nos vomita de su boca, hermanos. Por ese motivo, estatutos analizamos y dejó escrito que sabemos que es para arrepentimiento y no es, hermanos, no es nada más para jugar. Nos arrepentimos de verdad, ya nos podemos bautizar. No nos arrepentimos, esperamos un poco, pero no debe pasar tiempo, hermanos, porque el Señor está muy cerca. Está muy cerca, nos quiere lavados, requisitos, ser bautizados. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dice más el que no creyere será condenado. Pero por eso es primero creer. Creer a nuestro Dios, sabemos que el Señor Jesús nos quiere lavar, nos quiere santificar, nos quiere preparar, pero nos quiere primero lavar de lo que hemos hecho, hermanos. Sabemos que Él está atento a pasar por alto en su paciencia los pecados pasados. Pero sabemos, hermanos, que de ahí se habla de los pecados pasados. Después del bautizo, hermanos, los pecados pasados nos cuentan porque lo hacemos con conciencia. Amén, hermanos. Así es de que es importante que esta palabra sea guardada en nuestro corazón y tengamos corazón decidido, corazón dispuesto para vivir en los mandamientos de Cristo y prepararnos para el bautizo los que no se han bautizado, hermanos. Pero primero prepararse. Dejen que los preparen sus pastores. Interésense en la palabra de Dios, hermanos. Así es de que, hermanos, que el Señor Jesús bendiga a todos mis hermanos, bendiga a todos los presentes, por cuanto nosotros debemos estar prestos para obedecer al Señor Jesús. Amén, hermanos. Que el Señor Jesús los bendiga y los guarde. Amén.